Gracias. Diana, para mañana se está anunciando una conferencia de prensa con la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la coordinadora de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández. Se asegura o se dice que se va a anunciar la continuidad de la alianza electoral entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, con excepción de San Luis Potosí. ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo que continúe una alianza electoral de ese tipo, Diana? Pues puesto así, ¿no? Em, digamos que podemos responder a esto con un realismo, ¿no? Así palmario. La verdad es que ahorita, em, por las condiciones también normativas de las posibilidades de las mayorías calificadas o de generar mayorías calificadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, romper con el Partido Verde y romper con el Partido del Trabajo imposibilitaría, si es que la hubiera, que no sabemos en este momento que haya otro gran proyecto de reforma constitucional, pero imposibilitaría que esa necesaria alianza les diera dicha mayoría. Ya sabemos lo que tuvo que hacerse para que esta tuviera lugar cuando se votó la reforma que daría paso, en las bases de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ¿no? Entendiendo que en términos de ese realismo político que permite tener esas mayorías, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, también hemos conversado mucho sobre los costos que esto contrae a la hora en la que se tienen que establecer los dimes y diretes y los tomas y dacas de la política local, de las gobernaturas, de los puestos de representación mucho más pequeños. Y entonces es ahí donde la discusión se vuelve muy complicada, ¿no? Evidentemente, la negativa del Partido Verde particularmente y del Partido del Trabajo a que se diera la reforma político-electoral que implicaba, entre otras cosas, que desapareciera, ¿no? Algunas de las prebendas que les han permitido existir hasta el momento y convertirse en fuerzas políticas muy importantes, su defensa férrea que nada de eso se tocara, tenía que ver precisamente con este momento, porque estamos ya en vísperas de la elección de 2027 y es desde ahorita, desde donde se van a empezar a trazar las listas de quienes van a ser candidatos y candidatas. Creo entonces que en realidad veo difícil que Ariadna Montiel o que Citlali hubieran podido moverse del lugar. Sinceramente, no creo que hubieran podido decir, no, hasta aquí llegamos en la relación con el Verde, hasta aquí llegamos en la relación con el PT y ahora sí vamos a ir francamente en otro sentido. Porque hay lugares en donde los acuerdos previamente establecidos los tienen muy amarrados. Hay otros lugares en donde tampoco han fortalecido sus fuerzas internas que les permitan prescindir de estas alianzas específicas. Y por otro lado está la macropolítica en la que se inscribe también el problema del Congreso de la Unión. Entonces, claro, para mí la discusión es qué tanto van a cuidar esas candidaturas, es decir, qué tanto van a conceder efectivamente al Partido Verde y al Partido del Trabajo. El Partido Verde, que tiene esa historia que siempre hemos sabido, es un partido parasitario que ha sobrevivido, ¿no?, a lo peor de la política de las últimas décadas, pero que se ha convertido por vía de estas alianzas en una fuerza política, eso, aparentemente imprescindible. Creo que en términos, por supuesto, ideológicos, pues siempre quedan a deber. Incluso el Partido del Trabajo, que se pintó a sí mismo durante muchísimos años como algo así a la izquierda, incluso de Morena, porque venían de otra supuesta, ¿no?, matriz, cosa que desde el inicio fue falsa, pero el hecho es que en este complejo entramado, si pensáramos en términos estrictamente ideológicos, diríamos son absolutamente desechables. Pero en términos, creo, de la historia que ya Morena construyó en los últimos años, no es tan sencillo que se los quite de encima. Habrá que ver la capacidad operativa que tiene Ariadna, la capacidad operativa que tiene Citlali, a la hora en la que tienen que conceder en términos de quiénes constituyen las listas reales de quiénes van a ser sus candidatos. Y ahí también, bueno, pues habrá que ver también dentro de sus propias filas a quienes revisan y en qué condiciones va quedando, ¿no? Gracias, Diana.
Arnoldo Cuellar, de lo que vas viendo, de información que sale, de aspirantes ya a las gubernaturas, a las candidaturas a diputaciones federales, eh, ¿es viable suponer que vamos a entrar a una etapa, diría yo, Mario Delgado 2? O sea, el pragmatismo extremo, meter a la gente que tiene dinero para hacer las campañas, negociar con quienes tienen controles corporativos, más allá de cualquier otra cosa, con resultados terribles como los que estamos viendo en tantos gobiernos, donde los perfiles son sumamente impugnados y en algunos casos colindantes con lo delictivo. Mario Delgado 2, o crees que pueda haber una verdadera reconformación de perfiles en Morena y la 4T en términos electorales inmediatos, Arnoldo? Creo que más que blanco y negro sería un gris oscuro. No puede haber como la de Mario Delgado, definitivamente, que entró al pragmatismo extremo en todos los sentidos, financiamiento de campañas, etcétera. Lo que también habría que ubicar ahí que siempre fue bajo la supervisión de Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor coló, se quedó con algunos cambios, coló cosas, pero yo creo que ahí era el pragmatismo de Andrés Manuel, que me parece que se acentuó después de 2006 y después de 2012. Y bueno, me parece muy difícil que Morena pueda recomponer totalmente pues esto que le dio forma, ¿no? No creo que lleguemos a ver lo que quisiéramos todos, que es un ideal y que es muy difícil para los políticos pragmáticos que se enfrentan a las decisiones, al tema del territorio y al tema de los votos, comportarse con una pulcritud pues no, que no tienen ni los jesuitas, ¿no? De ahí el término jesuítico. Entonces, vamos a ver lo que puedan hacer. Sí sería bueno dar un estirón hacia el otro lado, por lo más que se pueda, pero es una amalgama regional donde no se puede aplicar lo que en un estado funcione en otro, ¿no? Y bueno, la mejor prueba es Coahuila, pues, con esa hegemonía priista que todavía existe, donde no ha podido penetrar, ¿no? Digo, y no me parece despreciable la votación que alcanzaron esta vez, aunque muchos lo vean como un fracaso. Está calladísimo en torno al tema de su 2%, y eso es muy interesante. Ahora bien, con esa lógica del pragmatismo político que en México, yo podría decir que lo inventó Porfirio Díaz, pero creo que no, ha de haber sido algún virrey por ahí del cual se nos escapa su nombre, y que ha venido permeando la forma de hacer política en México. Esta frase de los viejos priistas de que política lo que tiene precio es barato, pues hace que el Partido Verde lo vean con una gran comodidad, ¿no? No, imagínate, pues bueno, hasta la CENTE ahorita en la negociación costaría mucho dinero aplacarle sus demandas, entonces pues el Partido Verde ahí dándole una que otra prebenda, tienen sus votos, no se va a la oposición, no cuenta a cuenta de aquel lado, ¿no? Entonces veo muy difícil que en el corto plazo, y hay que además entender que la política es esencialmente cortoplacista, y que ahorita prima la importancia del 27, de no sufrir una derrota, de mantener la capital del país, etcétera, de no ver una desbandada de estados, pues la difícil tarea de Ariadna va a ser, ahora sí que como dijo el clásico, decidir entre inconvenientes, ¿no? Hay perfiles interesantes en las candidatas a gobernadores, vamos a ver cuántos de ellos sobreviven. También nos ha quedado clarísimo que el tema de las encuestas no es más que una fórmula retórica y que muchas de ellas se deciden in pectore, nunca se ha definido cuál es la metodología ni se han conocido cosas claras al respecto. Así que estaremos muy atentos a lo que pase, Julio, pero no, entre los dos extremos que tú planteas, no creo que lleguemos en ninguno de los dos casos. Y me parece bien, porque además Morena sigue siendo un partido en formación, ¿no? Un partido en formación. Bien, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿Morena es un partido en formación o es una realidad ya apabullante? Y en ese sentido, lo que podemos percibir de indicios de su sentido electoral para 2027 sería más o menos más de lo que ya hemos visto, ¿o crees que haya una corrección y una apertura
a nuevos y mejores liderazgos en las candidaturas, Temoris? Pues yo creo que Morena tiene muchas realidades a nivel local. O sea, no, lo que se puede ver en Ciudad de México es una cosa, pero si uno lo ve en Tamaulipas, es un partido que poco tiene que ver con lo que uno se imagina a nivel nacional. Ya se ocurre en distintos lados. Es una organización a la que le cuesta trabajo generar estructuras institucionales para procesar sus decisiones, entre ellas las candidaturas. Y eso mantiene un margen muy amplio para los grupos de poder locales, grupos de interés que se corresponden más con el viejo régimen, con el priismo y con el panismo pintado de guinda. Entonces eso también le hace que se le dificulte avanzar. Creo que en general la 4T pues está muy atrapada por la lógica del poder. Por la lógica del poder es acrecentarlo. Porque si no le acrecientas, lo pierdes. No hay una perspectiva de estabilidad en el poder. Si no trabajas por el poder para tener más, entonces vas a ir teniendo menos. Entonces, ¿cuál es el momento de hacer las grandes reformas internas que necesita la 4T? Cuando había que ganar la presidencia, la ganaron. Había que ganar la mayoría legislativas, la ganaron. Había que ganar la mayoría calificada, la ganaron. Había que limpiar de oligarcas el poder judicial, ya lo hicieron. Pero todavía no es el momento de limpiar las filas y de limpiar las alianzas, porque significa perder poder. Entonces siguen atrapados en esa lógica. Hay que ganar más, hay que mantener lo que se tiene, y la única forma de mantenerlo es ganar más. Y pues así nunca va a llegar el momento de hacer una efectiva lucha contra la corrupción y de quitarse a las tepocatas de encima. Y esos son tepocatas de afuera, sobre todo las del Partido Verde, pero también las del PT, y tepocatas de adentro que se encuentran pues en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los poderes locales. Bien, Temoris, gracias.